Hola, hoy estamos haciendo este live porque vamos a hablar acerca del autosabotaje. Y bueno, para eso tenemos una invitada especial, una invitada que está desde Guatemala. Ella nos va a acompañar y vamos a estar hablando de este tema. Este tema es muy importante porque nos ayuda a detectar, ¿no? Si nuestra autoestima está bien, si hay cosas que de repente estamos autosaboteando. Y bueno, le voy a dar entrada entonces a la licenciada Paula Linares, que está en Guatemala, para que pueda hablar de este tema con nosotros. Hola Paola, Hola Karina, ¿qué tal? ¿cómo estás? Bien, gracias. Para ti son buenas noches, ¿verdad que estás ahí en Holanda? Sí, son, las 11 de la noche aquí. Es un poco tarde, pero igual aquí la gente se duerme un poco tarde, sábados, fin de semana. Gracias por la invitación, Karina. Pues contenta aquí de estar contigo hoy, pues platicando de este tema tan importante del autosabotaje. Sí, la verdad es que es un tema que me pareció muy bonito, ¿no? Igual la invitación, porque yo sé que tú tienes una maestría en intervención en psicología clínica y pues ya tienes bastantes años de experiencia, ¿no? Y miré varios posts así del tema de la autoestima, de sabotaje, todo eso, el tema de las creencias irracionales que muchas veces manejamos y que ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? Sí, definitivamente, esto del autosabotaje, pues es algo que yo considero que a todos en algún momento nos puede ocurrir. El problema es Ujú. cuando ya se vuelve como una conducta recurrente que pues nos lleva a dejar inconclusas pues nuestras metas y proyectos. Entonces, pues a mí también me parece muy interesante pues el tema que propusiste y pues si deseas, verás, no sé si quieres hacer pues ya introducción al tema para ir comenzando. Sí, claro. Me gustaría primero, pues, hacerles saber qué es autosabotaje, porque sí que algunas personas, pues, de repente no manejan la palabra en sí. Y bueno, eso es como obstaculizar por nosotros mismos las consecuencias de nuestras metas, objetivos o logros o cosas que nosotros queremos ganar, pero de forma inconsciente manipulamos para que no se dé ese cambio y muchas veces no tomamos las decisiones importantes para para ese futuro cambio, ¿no? Entonces, estas situaciones, estos momentos que implican tomar una decisión, que implican cambiar la vida, pues la dejamos de lado o buscamos excusas para no hacerlo, o muchas veces hacemos cosas que no nos damos cuenta para no entrar en ese cambio, y eso es a nivel inconsciente. Entonces, cuando hablamos de autosabotaje, hablamos de esa situación, de un medio para sabotear y para obstaculizar las metas que tenemos. Entonces, pues es importante, ¿no? Es importante reconocer cuándo estamos saboteándonos, cuándo estamos nosotros en esos justos momentos para poder entender y poder cambiar esto, ¿no? Eh, y que todos los cambios que van ocurriendo cuando nos saboteamos, y ya una vez que nos damos cuenta, podamos hacer el cambio y podamos esta vez lograr lo que nosotros queremos. Entonces, ¿cuáles crees tú que serían los rasgos para decirle a alguien, oh, o te estás saboteando? Claro, como lo comentaste, pues hace un momentito, el autosabotaje es uno mismo ponerse el obstáculo, ¿verdad? Y es como una automanipulación, lo veo yo, porque Ujú. uno mismo está buscando como que las excusas para como disfrazarlas de problemas. Y ahí ya pues como que agarrarnos de esas excusas para no realizar eso que tenemos planeado. En esta situación del autosabotaje,
pues influyen como diversas causas, ¿verdad? Te voy a mencionar algunas y tal vez si tú quieres agregar otras. En primer lugar, la situación de la autoestima, ¿verdad? Una autoestima baja puede influir, por ejemplo, cuando empezamos como a compararnos con las demás personas, ¿verdad? Estamos, digamos, tenemos como que planeado hacer algo y luego empezamos a compararnos con las situaciones de los demás y nos sentimos como tal vez incapaces de que no vamos a lograr eso como los otros lo han logrado o por las mismas inseguridades, entonces ya empezamos a tomar como esas excusas, no, mejor no lo intento, no me va a salir. Y como te digo, una de las causas es la autoestima. Otra que realmente pues yo lo considero bastante importante, otra de las causas, es pues el miedo al fracaso. Que todos en algún momento nos puede, obviamente, normalmente dar ese miedo a fracasar en algo, pero tenemos que ser conscientes que el fracaso en algunas situaciones, en algún momento de la vida es inevitable, ¿verdad? Pero si no nos arriesgamos a tomar esa decisión, siempre vamos a estar como que con esa duda y si lo hubiera intentado, ¿verdad? O sea, a veces antes de tomar como que la decisión, nosotros ya queremos como que tener la garantía de que algo va a funcionar y como no podemos tener esa seguridad, entonces mejor ya no lo hacemos. Ahí también eso del miedo al fracaso va influyendo. Esas son tal vez como para mencionar algunas dos, no sé si tú tienes tal vez algunas otras causas que consideres importante mencionar. Fíjate que cuando hablas de la autoestima, por ejemplo, yo sé que, bueno, hace unos días estaba de hecho tocando este tema con alguien y siempre va de la mano con la inseguridad, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú no sabes el valor que tienes, que es a lo que le damos ese nombre de baja autoestima, ¿no? El desvalorizarte, la inseguridad, mostrarte un poco con miedo a hacer lo que tú eres. Entonces, muchas veces es también ante este tema de la inseguridad, ¿no? De no sentir que soy capaz, de tener esa necesidad de que quizás alguien me reafirme de que puedo hacer las cosas, o siempre estar como pensando qué van a pensar los demás, o cómo otra persona me puede dar a solventar el problema y no ver por mí mismo o no adecuarme a ciertas situaciones porque me creo incapaz, porque me creo no suficiente para poder hacer las cosas, ¿no? Y claro, también de repente es una persona que no tiene las metas claras, es una persona que va hacia un objetivo claro de vida, o sea, y muchas veces copiando de repente en situaciones diferentes o con personas diferentes y no sabe realmente qué es, qué quiere, porque precisamente hay un tema de baja autoestima, de inseguridad y de no querer tomar las riendas de su vida. No querer decir, bueno, esto es lo que yo quiero y voy por esto y bueno, tengo la seguridad de que lo voy a lograr y como dices, si fracaso una vez, pues lo intento otra vez o lo intento de otra manera, porque al final estos fracasos pues se vuelven más experiencias, ¿no? Experiencias de vida para que nosotros podamos aprender. Simplemente que muchas veces las personas lo vemos como, fracasé. Y entonces ya no es posible volver a hacer algo, ¿no? Entonces te cerrás y crees que ese fue el final, pero realmente no, porque por ejemplo, yo leí así de Albert Einstein que le decían, bueno, pero ¿qué pasó con todos los fracasos que usted tuvo antes de lograr un cambio grande, como la bombilla, ¿no? Y entonces decía, no, yo no fracasé, yo simplemente en ese montón de veces que yo intenté hacer estas cosas, yo me di cuenta que no era la forma de hacer las cosas. Entonces, para mí fueron experiencias. Entonces, sí, imagínate si todos tomáramos como esa idea, ¿no? De, bueno, al final son experiencias, no es un tema de fracasé. Y también de poder tener la seguridad de saber qué es lo que tú quieres, enfrentar las consecuencias, ir hacia donde realmente te has propuesto ir, ¿no? Entonces, sí, bueno, igual
en este tema va muy de la mano la ansiedad y los miedos. Esos miedos como el que dirán, o el miedo a poder enfrentar un obstáculo, o el miedo a lidiar con el no lo voy a lograr. Y claro, de repente habría que ver, ¿no? Bajo qué punto puede estar la persona para sentir ansiedad, ¿no? O si se puede descontrolar totalmente. Entonces, no sé si en algún momento has tenido algún tipo de caso que te ha tocado lidiar con estos temas y cómo poder cambiarlo, ¿no? Porque creo que esa es la pregunta del millón, ¿cómo poder cambiarlo? Sí, definitivamente, como mencionas, los miedos, ¿verdad? Son uno de los grandes, pues, como obstáculos que nosotros mismos nos ponemos y yo realmente siempre se los digo a mis pacientes que la única forma de que uno vaya enfrentando los miedos es no evitarlos, porque es como una reacción natural de nosotros los seres humanos que cuando le tenemos algo, lo evitamos. ¿Verdad? Entonces ahí en muchas situaciones, ¿verdad? De lo que hablábamos de arriesgarnos y de ese miedo al fracaso, que pues sí es un miedo real, pero que como te decía, ¿verdad? Tarde o temprano nos puede suceder en alguna situación, pero eso no significa de que no tengamos otras opciones o que no podamos como reinventar el plan, porque si nos rendimos al primer fracaso, ahí es donde pues ya vamos como creando esta conducta de autosabotaje. Y sí he tenido pues muchos casos generalmente relacionados a lo que mencionabas tú también, lo de las metas, ¿verdad? Por ejemplo, algo pues tan sencillo, ¿verdad? Como las personas que necesitan como empezar a hacer ejercicio que les cuesta mucho. Empiezan no, pues primero de que es que pues no estoy motivada o tal vez solo estuve motivada como pues una semana, unos días y después ya no y ya me dio pereza y entonces ahí yo les explico realmente de que cuando uno tiene una meta fija y por lo que mencionabas tú también, de que es importante de que uno tenga sus metas claras y el objetivo a donde quiere llegar, porque de ahí depende mucho el proceso que uno va a tomar. Entonces, realmente, por ejemplo, este proceso del ejercicio que te comentaba, ¿verdad? Que realmente implica sacrificio, o sea, tenemos que estar conscientes de que pues, la motivación es como muy inestable, por decirlo de algún modo, ¿verdad? Hay días que va a estar, días en las que va a desaparecer, pero entonces aquí uno se tiene que concentrar mucho en desarrollar una mente disciplinada y sobre todo el compromiso con nosotros mismos, porque si te das cuenta, en lo del autosabotaje está relacionado siempre a metas o situaciones que tienen que ver como con nosotros mismos, ¿verdad? Alcanzar nuestras metas, objetivos que nos hemos trazado, pero como es un compromiso con uno mismo, como que nosotros a veces no lo respetamos. Tú sabes, cuando uno se compromete con otra persona, uno tiene como esa pena, ¿verdad? De que tiene que respetar ese compromiso, pero cuando es un compromiso con uno mismo, como que uno mismo no se tuviera ese respeto de decir, bueno, yo tengo que lograr este objetivo, aunque hayan días que no tenga ganas, o aunque haya días que esté cansada, pero si yo quiero llegar a ese objetivo, yo tengo que ser bien determinado. Entonces, pues, esta es una, como te decía, ¿verdad? De los casos que yo he tenido, pues, con mis pacientes, ¿verdad? Este es un ejemplo, ¿verdad? Otras situaciones también pues, ya metas a futuro, que también otra cosa que afecta es de que, pues, también nosotros todo lo queremos rápido y fácil, ¿verdad? Y es algo que ninguna de las dos es real, ¿verdad? Realmente todos los procesos toman su tiempo y, pues, todos implican sacrificio. ¿Verdad? No es de que nosotros nos propongamos algo y ya dentro de un mes vamos a tener resultados. Realmente tenemos que aprender a ser pacientes y estar dispuestos a hacer ese sacrificio que el proceso implica. Sí, la verdad que sí. Y cuando hablamos de este tipo de emociones, pues que van enlazadas, ¿no? El miedo que de alguna manera pues está basado en estímulos peligrosos y que nos hace temer y de repente algunas veces nos salva de cosas,
pero en otras ocasiones también nos mantiene anclados en situaciones que no vamos a cambiar. Hace mucho tiempo, por ejemplo, el miedo nos libró de morir cuando las personas antiguas, ¿no? Le temían a los animales y pues sabían que tenían que huir para sobrevivir. Pero muchas veces también este miedo nos hace no salir a lo que realmente queremos. Había un ejemplo de algo que hablaba Platón, por ejemplo, es que él decía que todo, había una cueva donde vivían muchas personas y que no tenían mucho miedo a salir, ¿no? Entonces no salían. Y uno logró salir y vio el sol. Y cuando regresó les dijo a todos, hey, he visto el sol, afuera hay sol, afuera hay sol. Pero todo, entonces, la gente tenía tanto miedo. Bueno, esta historia siempre se cuenta como para decir, hay personas que cuando ven la luz, de repente su mentalidad cambia, ¿no? Pero también sirve para entender que muchas veces el miedo nos ancla a situaciones y a cosas que aunque quisiéramos o deseáramos cambiar, no lo hacemos porque estamos con ese miedo de ¿qué va a pasar? Por ejemplo, en este caso, este grupo de personas, o sea, ¿qué va a pasar si salgo y realmente existe el sol? ¿O qué va a pasar si salgo y, bueno, alguien me va a matar afuera? Entonces, es como una situación de te la jugás, por así decirlo, pero claro, el miedo te ancla, o sea, no sabes qué realmente puede, o sea, suceder porque te quedas ahí paralizado, ¿no? Y luego tenemos la ansiedad que se produce igual ante una situación de amenaza, pero de repente la ansiedad se vuelve como más estable y entonces nos hace tener como diferentes tipos de problemas mayores, diría yo. Por ejemplo, la ansiedad ante la imagen social o qué intereses tenés y que no puedes lograr. Y ahí es donde vienen también un poco a concluir con esto del autosabotaje el pensamiento catastrófico, ¿no? De que no podemos dejar de excluirlo, ¿no? Ese pensamiento de algo malo va a pasar, si voy a hacer esto. De hecho, hay personas que a nivel inconsciente no salen adelante porque creen que estar mal es lo mejor. Y no se dan cuenta, porque hay creencias ahí. Es las respuestas de tipo cognitivo los hace anclarse a situaciones negativas. Y claro, también hay una historia de dolor, de emociones, diría, mal soportadas o mal influidas o quizás no las han podido trabajar bien. Entonces, claro, todas estas situaciones pues vienen a liderar para que una persona llegue a tener este autosabotaje, ¿no? Entonces, sí es importante reconocer a nivel cognitivo qué pensamientos estamos teniendo, que si hay algún pensamiento de tipo mayor catastrófico que le llamamos en psicología, ¿no? Que nos hace detenernos y que nos está evitando llevarnos a otro nivel, ¿no? Sí, definitivamente lo que mencionas del pensamiento catastrófico es uno de como el patrón de pensamientos que siempre está presente en los tipos de autosabotaje. Por lo mismo de que uno siempre ve como que la primera opción, lo malo o lo negativo en algo, ¿verdad? Yo me propongo alguna meta, algún plan y lo primero que pienso, me va a salir mal. No, mejor ya no lo intento si yo sé que no me va a funcionar. Entonces ahí es el catastrofismo, que sí, definitivamente, siendo realistas en todas las situaciones que uno va como a emprender o a iniciar, pues sí, hay ciertas cosas o cierto riesgo de que pues no salga como uno quiere y eso es algo que tenemos que ser bien realistas, que no siempre las cosas van a salir tal cual las planeamos, pero no significa de que a medio camino no podamos, como que lo que te decía al inicio, reinventar el plan. Por eso es tener muy importante lo de las metas claras y también como que un plan B. Bueno, si no me sale esto, tengo esta otra opción.
Pero si nosotros también nos cerramos a de que si no me sale así como quiero, ya no quiero nada, ahí también Mm, influye mucha parte de la ansiedad, lo de la frustración, ¿verdad? sí. La intolerancia a la frustración, de que uno muchas veces se cierra a de que si no es así, no lo quiero. Y pues no todas las cosas en la vida pueden ser blanco o negro, ¿verdad? Así que, no, que tenemos que también aprender a ser flexibles porque no todo siempre nos va a salir tal cual lo planeamos. Algunas veces sí, ¿verdad? Nos va a salir todo tal cual nosotros lo teníamos organizado, pero otras veces pues tenemos que también aprender a buscar otras opciones. Sí, yo creo que esto de saber lidiar con la frustración incluso se vuelve otro tema, porque am, el saber fluir también con la vida nos ayuda, ¿no? Nos ayuda a liberarnos de ciertas expectativas, porque a veces aunque tengamos una meta y nosotros digamos, por aquí voy, pero si no funciona como decía, entonces esta situación de fluir a veces nos ayuda también, o sea, ¿qué otra cosa puedo hacer? ¿Cuál es mi plan B? ¿Qué va a funcionar en esta otra situación? Y no solo deprimirse, ¿no? Porque muchas veces caemos en este pensamiento de que no funcionó como nosotros creíamos, entonces ya no va a funcionar. Y ahí vienen ancladas estas ideas irracionales, ¿no? O sea, que es quizás donde muchas veces trabajamos con los pacientes de cambiar esa mentalidad irracional por una más racional, ¿no? Por ejemplo, las ideas que mencionaba Albert Ellis acerca de, por ejemplo, personas que piensan que son un fracaso, que son estúpidos, que quizás las cosas deberían ser más fáciles y para ellos es más difíciles, o que siempre salen mal todo, o que nada funciona, o que quizás piensan debería ser lo mejor. Y de repente entender que si hay estas ideas uno debe cambiarlas, porque también estas personas se juzgan y se critican demasiado a sí mismas, ¿no? Entonces también hay una falta de amor y empatía consigo mismo, porque entenderse, aceptarse y fluir ante las cosas que no funcionan de alguna manera como nosotros queremos, pues nos ayuda mucho a combatir este autosabotaje, ¿no? Sí, definitivamente, lo que hablamos, ¿verdad? De que uno pues hasta cierto punto tiene que aprender a ser tolerante, ¿verdad? Y lo que hablamos de las emociones, que tanto la ansiedad, el miedo y la frustración nos pueden llevar a caer en esto del autosabotaje, el mal manejo de esas emociones. Y también las creencias irracionales, que sí es importante como lo mencionabas tú, ¿verdad? Que en terapia ese es uno de los objetivos que se busca con los pacientes, ¿verdad? Crear como que una perspectiva más racional y realista con todas las distorsiones cognitivas que se manejan, ¿verdad? Sí. Entonces, eso es bien importante, pues todo esto, ¿verdad? El entender de cómo se relaciona el manejo de las emociones con este tema del autosabotaje. Sí, y bueno, a mí me gustaría saber si alguien de los que nos están viendo pues tiene alguna pregunta o algo no les ha quedado claro para que podamos contestar sus preguntas. Y voy a leer un poco los comentarios que estaban desde el inicio. Aquí, bueno, saludos desde Honduras, un interesante tema. Y sí, porque hay alguien que pregunta cuánto cobramos, cuánto cobran por consulta. Sí. Y también dejarles, ¿no? Algunas recomendaciones para que puedan mejorar cuando se sientan así en esta etapa de autosabotaje o si toda la vida han tenido que lidiar con eso y de repente
en esta charla que hemos tenido reconocen algunas señales y dicen, hey, yo también he tenido eso. Entonces sería importante mencionarles que igual muchas veces uno viene con un pensamiento desde pequeño, ¿no? Creencias, ideas irracionales, pero reconocerlas, entenderlas y poder trabajarlas nos ayuda a cambiar. O sea, no es que, bueno, esto pasó así y va a seguir haciendo así. No, si usted desea cambiar, lo va a poder lograr, va a poder hacerlo. Entonces, una de mis recomendaciones es estar consciente de ese problema y buscar, pues, solucionarlo, porque muchas veces nos encajamos solo en el problema y no en la solución. Y creo que ese es el mayor error que las personas tenemos, porque es como estar en el foco del problema, el problema, el problema, el problema, hablamos del problema, vemos el problema, pero nunca nos enfocamos en la solución. Entonces, cambiar esto lleva un camino y también lleva a replantearnos y lleva también cambiar nuestras creencias, nuestras ideas y hacer un cambio cognitivo a nivel cognitivo. Y bueno, también nos ayuda pues a superar ciertos fracasos y dejar de sabotarse uno mismo, ¿no? Sí, excelente tu recomendación sobre todo lo que dices de cuando uno muchas veces se enfoca solo en el problema y realmente y tenemos como que aprender a enfocar esa energía en buscar una solución. Entonces, pues esta recomendación tuya es bastante adecuada, ¿verdad? Y que pues que espero que los que nos están viendo la puedan poner en práctica. Yo también, pues, por mi parte, recomendarles, ¿verdad? De que primero el autoconocimiento, porque eso nos ayuda a saber cuáles son pues nuestras limitaciones o nuestros miedos, ¿verdad? Porque todos tenemos limitaciones, pues miedos, ¿verdad? Que es algo normal, pero de ahí esto nos ayuda como que a tener metas más realistas, porque eso es algo muy importante, de que todas las metas que nos tracemos, que sean realistas acorde pues a nuestra situación, ¿verdad? Porque a veces, ¿verdad? Nos ponemos algunas metas o objetivos que tal vez en este momento yo sé que me va a ser demasiado difícil alcanzarlas o también lo que te decía, ¿verdad? De que la impaciencia de que todo lo queremos alcanzar rápido. Entonces sí tenemos que estar consciente de nuestras limitaciones y también de nuestras capacidades, ¿verdad? Porque precisamente esas capacidades son las que nos van a llevar a alcanzar esas metas, poniendo en práctica lo que te mencionaba anteriormente de la disciplina y la determinación. Ujú. Igual también, ¿verdad? Poner la falta de tiempo como una excusa muchas veces nos lleva a a no realizar las cosas. Entonces, es bueno sustituir estas conductas, tener una agenda, empezar a llevar tiempos, o ponerle, por eso es importante cuando uno tiene metas, ponerle tiempo. Es decir, lo voy a lograr en tanto tiempo y esto es lo que yo tengo que hacer para poder generar esto. O sea, es un consejo que realmente ha funcionado y tú hablabas anteriormente de la motivación, ¿no? La motivación sí es el combustible, pero al final la disciplina es la que nos lleva a realizar las cosas. Entonces, cuando una persona empieza a hacer cosas y que va de poco a poco y se va dando cuenta que puede realizar cosas, entonces le va a gustar esa sensación y va a empezar a hacer más cosas y a ser más consciente, ¿no? Este camino de encontrar un equilibrio para lograr llegar a sus metas, ¿no? Llegar a tener ese éxito. También es importante con quién nos rodeamos, ¿no? Las influencias externas que nos pueden aconsejar o desaconsejar, como decimos, porque nos pueden también a llevar a decir, no lo puedes hacer, pero en cambio si tenemos personas que nos motiven, que nos digan que somos capaces, esas personas pues nos dan esa energía para poder hacer las cosas. Sí, definitivamente, ¿verdad? Bastante importante también esta recomendación que tú mencionas y también pues quisiera dejar yo otra más de que eh, seamos perseverantes. Esto va de la mano con el tema de la resiliencia, que lo que hablábamos relacionados a los fracasos, que si al primer fracaso nosotros nos derrotamos, entonces no estamos desarrollando esa perseverancia.
¿verdad? Entonces tenemos que aprender a desarrollar esta capacidad que si a la primera no nos salió algo, pues tenemos que probar otras opciones, ¿verdad? Como te decía, ya sea tener un plan B o el plan original, como que tratar de reinventarlo, otras opciones, pero de que no por un fracaso ya vamos a sentir de que como esto me salió mal, ya todo me va a salir mal, que es lo del catastrofismo. Entonces es importante pues desarrollar esa perseverancia. Sí, y mira que aquí tenemos una pregunta que dice, ¿cómo podemos hacer sobre una ruptura? Y ahí entra este tema que bueno, nos escribe Julio. ¿De dónde nos escribes, Julio? Y entra este tema que decías tú, o sea, quitar ese pensamiento catastrófico respecto a eh, no funcionó ahora, pues es una ruptura amorosa, me imagino que a eso se refiere. No funcionó ahora, pero eso no quiere decir que no va a funcionar después. Podría venir ese tipo de pensamiento, ¿no? Cuando existen ese tipo de rupturas. Y también es importante, Julio, que limites tu contacto con la persona con quien terminaste y inviertas tu energía en cosas positivas, ¿no? En otras cosas, salir con tus amigos, hacer nuevas metas, buscar ayudas por otro lado, poder hablar con otras personas cuando lo necesitas y trabajar siempre en la seguridad y la soledad, ¿no? Porque creo que este es el tema que de repente nos puede hacer sentir mal cuando recién tenemos una ruptura, ¿no? Y bueno, no siempre hay culpables. Eh, Muchas veces terminamos y empezamos a pensar, fue ella culpable o yo fui culpable. No, no, se trata de que simplemente no funcionó como esperábamos y ahí, bueno, hay que gestionar eh, estas emociones y superar pues una etapa de dolor, que siempre va a haber una fase de duelo como en todas las rupturas. Así que esa es nuestro consejo, Julio. Sí, ahí sí que la pregunta, ¿verdad? Que hizo Julio, porque pues en esto, ¿verdad? De cuando pues ocurre una ruptura también pasa eso del autosabotaje, que obviamente Ujú. cuando hay una ruptura uno tiene que enfrentar el proceso de duelo. Pero como nosotros no queremos pasar ese proceso difícil, no queremos sufrir, por decirlo de una manera, pues muchas veces caemos en el autosabotaje, pues tratando, como dices tú, bueno, si la persona ya me dijo que pues ya no quería nada, yo sigo ahí insistiendo para no querer sufrir, pero no nos damos cuenta que esa insistencia igual nos hacemos más daño, igual es una especie de autosabotaje también, ¿verdad? Porque estamos saboteando el proceso de duelo que conlleva una ruptura. Sí, bueno, es dentro del autosabotaje realmente hay un montón de temas que, que nos, que nos beneficia entender porque podemos romper con esas creencias y esos temas, ¿no? Por ejemplo, eso que tú mencionabas en una ruptura, ¿no? Y quizás lo vemos más como en el aspecto de lograr metas o de lograr objetivos, pero también entra en cuestiones de relaciones, ¿no? De relaciones interpersonales y de cómo nos miramos o cómo nos miramos en el futuro, qué vamos a lograr y todo lo anterior que mencionábamos, que siempre van de la mano todas estas cosas, ¿no? Sí, la verdad que este tema pues está relacionado a muchas otras situaciones, no como decías tú, tal vez solo en las cuestiones de metas, planes u objetivos, sino pues también en este caso pues de relaciones, ¿verdad? De, como la pregunta que nos hicieron acá, entonces es pues bien amplio el tema, pero pues ahí sí que con lo que platicamos el día de hoy fue como que tratar de hacerlo pues conciso, ¿verdad? Para que las personas que nos escucharon se puedan llevar una idea de lo que es el tema y algunos tips, ¿verdad? De, pues cómo lo pueden ir mejorando. Claro, y bueno, y si tienen alguna otra pregunta o quieren contactar con nosotros, pues mi perfil es Karina, psicóloga en Instagram, y también tengo en TikTok y
y en Facebook, mi página, que también me encuentra como psicóloga Karina Herrera. Y bueno, también tenemos a la licenciada Paola, que la pueden encontrar aquí en Instagram. La voy a etiquetar para que en el video quede y puedan encontrarla, ¿no? Psicología y mente. De, gracias por este tiempo que hemos tenido, porque creo que mucha gente pues ahora puede entender qué es autosabotaje y ojalá les ayude las recomendaciones, ¿no? Sí, ahí sí que te agradezco, Karina, por la invitación, la iniciativa de este tema tan interesante, por tu tiempo, ¿verdad? Pues sobre todo de que pues allá en Europa donde estás tú, pues ya es de noche, ¿verdad? Y pues ahí sí que gracias, ¿verdad? Pues por estar acá y por la invitación y pues espero que más adelante podamos compartir otro tema. Sí, es muy bonito esto del intercambio de conocimientos. Así que bueno, feliz fin de semana a todos y gracias por estar aquí pendiente y por habernos estado escuchando hasta el final. Gracias a todos y pues ahí en nuestros perfiles va a aparecer el video grabado, ¿verdad? Para los que tal vez no pudieron conectarse, pues que lo puedan ver y pues esperamos vernos acá en una futura ocasión. Feliz fin de semana a todos. Feliz fin de semana.